Hola, Dios te bendiga, te habla Isabel del Orbe. Seguimos aquí con estas curiosidades bíblicas. ¿Sabías tú que el versículo de Hechos 16:31, donde Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa? Aunque ese versículo muchas veces lo usamos, pero ese versículo no es para nosotros los creyentes. Eso fue una promesa que Pablo le dio al carcelero y se cumplió en ese mismo momento. Vamos a leer el libro 16 de Hechos. Vamos a leer el contexto de esto para que podamos tener una visión más amplia. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio dirigido por el Señor. Porque ellos andaban visitando iglesias, y las iglesias que ellos habían construido o que habían plantado hacía tiempo, ellos estaban volviendo a visitarla, pero el Señor tenía otro propósito. Entonces dice, así que zarpando de Troas, navegamos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Le estoy leyendo todo el contexto para que lleguemos al punto. Luego dice el 12, de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos de Dios, quienes proclaman el camino de salvación. O sea, son siervos de Dios Altísimo, dijo ella. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu de adivinación, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, y en aquel momento la muchacha quedó libre. Pero cuando sus amigos vieron que
o más bien no sus amigos, sus amos, vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, porque ellos usaban a la muchacha para ganar dinero, la muchacha adivinaba. Prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentados a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y proclamaron costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y le aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Escuchen esto: Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver las puertas abiertas, o sea, el que custodiaba a Pablo y a Silas, a los presos, sacó su espada, se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz, o sea, el carcelero, el que lo custodiaba, y se precipitó adentro. Y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, después que el carcelero sacó a Pablo y a Silas de donde estaban, calabozo, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? El carcelero le preguntó cuando vio el milagro que Dios había hecho, y aún así Pablo y Silas estaban ahí. ¿Qué debo hacer para ser salvos? O sea, él creyó en el Dios de ellos. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero, eso fue una promesa para el carcelero en ese mismo momento. Luego, dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él les tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. O sea, esa promesa se cumplió al instante. Punto. Dice: llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a los oficiales diciendo: suelta a esos presos, que ya ahí está del 36 al 39 lo que pasó, pero el punto que le quiero llegar es, y dice el 40, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. O sea, él volvió a la casa de Lidia, la mujer que era de Tiatira, que se convirtió cuando ellos fueron al río a orar y le hablaron, y ella se convirtió en una familia. Entonces ellos iban para la casa de ella cuando lo prendieron, porque él le echó fuera el espíritu de adivinación a la muchacha. O sea, injustamente lo metieron a la cárcel porque ya la muchacha no le estaba dando beneficio, no le iba a dar beneficio a los que la usaban como adivinadora. El punto acá de este versículo es que a veces decimos, el Señor dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo sé que mi casa será salva. No, cada quien es individualmente que tiene que orarle al Señor con misericordia. La salvación es individual, pero en este caso fue una promesa que se cumplió al instante para el carcelero. Eso no es para nosotros. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir? Nosotros podemos orarle al Señor: Señor, en tu amor, tu gracia y tu misericordia, así como tú hiciste con el carcelero, esa promesa que se le dio al carcelero, enseguida se cumplió, que él creyó
y su familia y enseguida se salvaron. Yo te pido en tu misericordia que también así tú hagas con mi familia, de la manera que tú hiciste con el carcelero. Así podemos decir, pero no decir, el Señor me dice a mí, cree en Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, porque a veces hay personas que creen eso y dicen, no, yo solo salvo porque mi mamá es salva, etcétera, etcétera. Espero que le haya servido esta curiosidad bíblica y además viene siendo una reflexión. Que la gracia y la misericordia del Señor sean con cada uno de ustedes. Si les gustan estas curiosidades bíblicas que le estamos trayendo, les pedimos que por favor se inscriban a nuestros canales y les den me gusta.